Cuando hablamos de servicio en términos general, en nuestra vida secular podemos encontrar cómo hombres o mujeres han servido quizás a la patria. Históricamente tenemos aquel hombre llamado Arturo Prat, el cual es conocido por su valentía, por su amor, por su servicio a la patria aún en sus últimos momentos, cuando él dijo esa frase épica que todos conocemos al abordaje: muchachos, la contienda es desigual, nunca se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo y espero que no sea esta la ocasión de hacerlo. Y es considerado un mártir de la patria, como él en su última instancia amó a su patria, amó a su nación y hasta el último instante sirvió con su vida. Lo podemos ver también en los rasgos militares, cuando tenemos el juramento a la bandera. Aquellos que han tenido la oportunidad de poder hacerlo, han hecho el servicio militar, como nuestras Fuerzas Armadas. En una época sus soldados juran ante Dios y ante la bandera y dicen lo siguiente: yo, luego viene el nombre del soldado, juro por Dios y por esta bandera servir fielmente a mi patria, ya sea en mar o en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si fuese necesario. Y eso se compromete un soldado de nuestra nación en una fecha donde ellos juran ante Dios, juran ante la bandera, servir fielmente a su patria, incluso a dar su vida si fuese necesario. Encontramos instituciones públicas en las cuales nos sirven para realizar servicios a nuestra ciudadanía. Podemos ver las instituciones como las de salud, las de seguridad, instituciones sociales que nos ayudan a nosotros como ciudadanía, como comunidad y que están al servicio de nosotros. Tales como, por ejemplo, FONASA, tales como la seguridad, nuestros carabineros y así asistentes sociales, y encontramos diversas instituciones públicas que nos ayudan y están al servicio de la comunidad. Tenemos instituciones públicas también sin fines de lucro que nos ayudan bastante, como lo es el caso de nuestros bomberos, en la cual ellos también han dado mucho sus vidas sirviendo a la nación, sirviendo a la ciudad. Caso último, el 16 de diciembre, donde un bombero murió, el último mártir del 2025, en un incendio, dando su vida al servicio de la ciudadanía, al servicio de la comunidad. Entonces, de forma general, nosotros sabemos que el servicio es importante. Y a lo largo de la historia, y nosotros quizás conocemos quizás algún presidente de la Junta de Vecinos, cómo está dispuesto a servir a su localidad. Nosotros mismos quizás estamos viendo a través de la historia, a través de los servicios públicos, cómo entendemos la importancia del servicio en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestra localidad, en nuestra calle. Pero sin embargo, la pregunta importante es: ¿cómo el creyente ve el servicio a Dios? Miramos el servicio quizás con el mismo ímpetu, con el mismo valor que lo puede ver un hombre secular que está dispuesto a dar su vida y a jurar ante Dios y ante la bandera y dar su vida si fuese necesario sirviendo a la patria. Que el Señor nos ayude para que en esta mañana nuestro corazón sea estremecido, amados hermanos, y podamos ver que es el objetivo de esta mañana, poder ver la importancia del servicio en la congregación, poder ver, amados hermanos, cómo el creyente es llamado a servir a su Señor, cómo el creyente, amados hermanos, es obediente en su servicio y está dispuesto a servir en todas las áreas necesarias que se encuentren en su vida, en la vida de la congregación. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que en esta mañana, a través quizás de la conversión del Pablo, podamos ver la importancia del servicio. Y cuando leemos la narrativa podemos ver que Saulo respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Podemos ver un hombre que indudablemente perseguía a la iglesia, un hombre que odiaba el cristianismo con todas sus fuerzas. Lo podemos ver en los relatos bíblicos, en mismo Hechos, capítulo 8, versículo 9. Acompáñame ahí a Hechos 8, verso 9.
versos 8 y 9 nos dice: Hechos 8, versos 2 y 3. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y veamos quién estaba también en la muerte del primer mártir de Esteban. Y Saulo asolaba a la iglesia. Esa palabra asolaba es destruir, arruinar, arrasar. Pablo, amados hermanos, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos ver en esta conversión de Pablo, antes de conocer al Señor, cómo él odiaba a la iglesia, cómo él odiaba el cristianismo, cómo él buscaba por las ciudades, iba a pedir permiso a los sumos sacerdotes, cartas pedía a los gobernantes para ir casa por casa, arrastrar a los creyentes, arrastrar a aquellos que amaban al Señor. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo estaba para él en su mente persiguiendo a hombres, persiguiendo a mujeres, pero lo que él no sabía de que esos hombres y mujeres eran parte del cuerpo de Cristo, eran la novia del Señor. Y aquel, amados hermanos, que se entromete con la novia del Señor, tiene que saber que se entromete con el Señor de la novia, con el Señor del cuerpo, con el Señor de la iglesia, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es otra persona que Cristo el Señor. Podemos ver también este relato en Hechos 26, 9 y 11. Hechos 26, del 9 al 11, cómo Pablo da su testimonio ante un rey Agripa, ante magistrados, cómo él no tiene miedo de poder exponer lo que él era antes. Y él decía: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Ese es el testimonio de Saulo de Tarso. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta ciudades extranjeras. Cuando los cristianos morían a causa del evangelio, Pablo daba su voto. Y no solamente conforme con eso, sino que los perseguía por ciudades extranjeras. Pero bendito día, amados hermanos, bendito Señor que apareció al encuentro de Saulo de Tarso. Bendito y glorioso Salvador, que aún frente quizás a un asesino enfurecido persiguiendo a su iglesia, pero qué gracia del Señor, pero qué misericordia del Señor, donde salió al encuentro de Saulo de Tarso. Y por eso Pablo puede decir con tanta firmeza de que Cristo Jesús ha morido por los pecadores, lo cual, dice él, yo soy el primero. En esto hemos conocido el amor, dice el apóstol Pablo. Y claramente, amados hermanos, hemos podido ver la gracia del Señor en el llamado del apóstol Pablo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia del Señor es perseguir a Cristo mismo. Y él dijo, y vamos a pasar a la primera pregunta importante para poder entender el servicio a Dios y el servicio a la iglesia. Él dijo, Pablo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Antes de estar dispuesto a servir,
debemos considerar algo importante en el llamado o en la conversión del apóstol Pablo, de que primero él preguntó: ¿quién eres, Señor? Inmediatamente podemos ver la reacción del apóstol, sorprendido, impactado ante el poder, ante la autoridad del Señor de la iglesia, ante Jesús. Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Pregunta importante. Y es que antes, amados hermanos, de correr a servir, primero debemos examinarnos y saber si que realmente conocemos al Señor. Debemos examinar nuestra vida si realmente estamos, amados hermanos, en el camino correcto. No sea cosa, amados hermanos, que simplemente nos llenemos de actividades y principalmente no tengamos el fundamento que es estar en Cristo Jesús el Señor. Por eso la importancia, amados hermanos, de notar esta primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Amados hermanos, antes de correr a servir, antes de ir a cualquier actividad, nuestra mayor preocupación es conocer al Señor. Es poder meditar en nuestro Señor. No se alabe el sabio en su propia prudencia, ni el fuerte en sus fuerzas, sino en conocerme que yo soy Jehová, dice el Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, en meditar en esto. De que el creyente corre en conocer más y más de su Señor, que busca relacionarse con su Señor. Si primeramente no buscamos relacionarnos, si primeramente no buscamos a Dios por medio de su palabra, amados hermanos, lo más probable es que podamos pecar en nuestro servicio. Porque el Señor demanda, amados hermanos, cómo se le debe servir, cómo se le debe adorar. Y si no conocemos, amados hermanos, como dice la palabra del Señor: mi pueblo pereció porque le faltó danza, porque le faltaron rituales. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y que el Señor nos ayude siempre a volvernos a la Escritura, que el Señor siempre nos ayude a volvernos a esta doctrina principal de la sola Escritura. Meditar siempre, conocer al Señor por medio de su palabra. ¿Quién eres, Señor? Espero que en algún momento de nuestras vidas, ese momento de conversión, nos hayamos podido hacer esa pregunta: ¿quién eres, Señor? Y una vez que el Espíritu Santo obra en el corazón, una vez que el Espíritu Santo hace una nueva criatura, amados hermanos, hay un deseo inagotable de poder conocer a quien estamos sirviendo. No podemos servir a quien no conocemos. No podemos rendir honor a quien no conocemos que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es justo. No podemos servir a alguien, amados hermanos, en la cual ha dejado su palabra y nosotros menospreciemos su voz. Por eso que el Señor nos ayude en esta mañana, primeramente, antes de pasar al servicio como tal, a poder meditar cómo está nuestra relación con el Señor. Me impacta mucho cómo el Señor encara a los fariseos, aquellos que estaban en el servicio público religioso ante la multitud. Sin embargo, Jesús le dice: hipócritas. Y meditaba en eso, le decía: oh Señor, perdóname, cuando quizás he buscado solamente ser un activista y he descuidado mi relación contigo. Y he descuidado mi tiempo de oración. Ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas. No sean como los actores de la época. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a acercarnos antes de servir con un corazón humillado, con un corazón postrado ante la presencia del Señor, postrado ante su palabra, postrado ante la grandeza, ante su poder inescrutable que no se puede medir, que no se puede alcanzar, que aún los ejércitos de los cielos le adoran, le exaltan y le alaban. Que ese sea nuestro primer deleite antes de acercarnos y atrevernos a servir al Señor. Ahora vemos la segunda pregunta importante en la conversión del apóstol Pablo. Verso 6, él temblando y temeroso, dijo al Señor: ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo
haga. Podemos ver, amados hermanos, inmediatamente cuando el Señor impactó la vida de Pablo y él quiso conocerle quién eres, Señor. Como resultado podemos ver un hombre que está al servicio del Señor. Si nosotros decimos, amados hermanos, que el Señor ha transformado nuestras vidas, que ha transformado nuestro corazón y anhelamos conocerles y hemos conocido su palabra, nos deleitamos en ella. Cuando conocemos al Señor como consecuencia, somos servidores. Como resultado inmediato, amados hermanos, estamos a disposición de lo que el Señor demande. ¿Quién eres, Señor? Y en segundo lugar, ¿qué quieres que yo haga? Pablo, amados hermanos, se identifica a través de la Escritura como un servidor, como un esclavo del Señor. Lo podemos ver en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 1, como él parte saludando a la iglesia y dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Aquel que perseguía a la iglesia, ahora conoce al Señor y está a disposición de su Señor. Y él no tiene problema en reconocernos ante la iglesia. Y él dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Comenzando la carta a los romanos. Lo vemos también en Filipenses, capítulo 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. No parte diciendo la carta a los filipenses: Pablo, el gran apóstol, lleno de autoridad y de gloria, o Timoteo, pastor ejemplar ante los demás, exáltenle, alábenle. No, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a comprender de que si el Señor ha obrado en nuestro corazón, el creyente está a disposición de su Señor. El creyente está, amados hermanos, dispuesto a servir a su Señor, que lo ha transformado, que lo ha cambiado. El creyente puede preguntar y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Podemos verlo también como los otros apóstoles, como el apóstol Pedro. También en su segunda carta, capítulo 1, verso 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro también se titula siervo de Jesucristo, un servidor de Jesucristo. Santiago también lo relata en su carta y nos dice en el capítulo 1, verso 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Lo podemos también ver en Judas, siervo de Jesucristo. Y es que, amados hermanos, esto está a lo largo de toda la Escritura. Cómo podemos ver cómo el Señor impacta cada vida, cómo el Señor obra en cada corazón. Y ese corazón transformado está dispuesto a servir a su Señor. ¿Quién eres, Señor? El Señor se revela a su vida. El Señor se ha revelado a nosotros. La segunda pregunta siguiente es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que el Señor nos ayude en esta mañana, porque hemos visto como primer punto la conversión de Pablo y cómo vamos a extraer la enseñanza a través de esta conversión, de cómo hay un interés cuando el Señor se revela de conocerle más y más a través de su palabra, y cómo, amados hermanos, el creyente está dispuesto a servir a su Señor. Estoy dispuesto a servir. Pide, oh Señor, lo que quieras. ¿Qué quieres que yo haga? Qué gran pregunta. Y espero, amados hermanos, antes de pasar al segundo punto, que en esta mañana meditemos en esto. Si quizás mi relación con el Señor está decadente, preocupémonos, amados hermanos, antes de servir, antes de llegar a la congregación, a realizar alguna actividad, que es gozoso, nos alegramos, nos gozamos cuando llega el momento de servir. Mis hermanos que prestan sus servicios en las distintas formas en la congregación. El primer llamado también para mí es a preocuparme en mi relación con el Señor y luego poder meditar en cómo está mi servicio. Ahora, en segundo lugar, amados hermanos, ¿quién debe servir? Conocemos que en la iglesia el Señor ha puesto dones, ha puesto capacidades.
También tenemos oficios, tenemos oficiales dentro de la congregación, como es el caso de nuestro pastores y maestros, también como el oficio del diaconado. Pero ¿será que solamente a los que Dios le ha puesto un ministerio son llamados a servir? En segundo lugar, vamos a ver, amados hermanos, que la conversión del apóstol Pablo también es la conversión, el resultado de todo creyente. Y ese es mi segundo punto. La conversión que tuvo el apóstol Pablo, amados hermanos, es también la obra del Espíritu Santo que hace en nuestras vidas. También somos transformados, también somos regenerados, también, amados hermanos, anhelamos conocer al Señor. Y también, amados hermanos, estamos preparados, dispuestos para servir a nuestro Señor. Podemos ver, amados hermanos, cómo antes de conocer al Señor, podemos ver la vida de Pablo y decir qué malo era Pablo. Perseguía a los cristianos, hombres y mujeres. Cuando había que matar a los cristianos, él daba su voto. Perseguía a los creyentes aún más allá de las ciudades extranjeras. Pero sin embargo, amados hermanos, nuestra realidad espiritual no estaba lejos de la vida de Pablo. Al igual que el apóstol Pablo, amados hermanos, nos dice Efesios capítulo 2, verso 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A causa, amados hermanos, del pecado nos encontrábamos separados del Señor. Estábamos esclavizados a la muerte, estábamos esclavizados al pecado. La paga del pecado es la muerte, separación. Estábamos separados, destituidos de la gloria del Señor, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Íbamos por un camino errante, así nos dice Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sin embargo su fin es un camino de muerte, es de perdición, y así nos encontrábamos sin el Señor. Podemos ver, amados hermanos, cómo rechazábamos con todas nuestras fuerzas, autónomos, autosuficientes. No nos importaba honrar al Señor, no nos importaba conocerle. Así dice Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque sus obras son malas, son perversas. Y así nos encontrábamos nosotros. No nos interesaba Dios, mucho menos nos interesaba servirle. Jeremías 17:9 nos dice que engañoso y perverso es el corazón. Ante Él, amados hermanos, no podemos ocultarnos. Nosotros ahora acá podemos aparentar muchas cosas, pero ¿quién conocerá el corazón? Ese es el Señor. Y que el Señor nos permita en esta mañana obrar a través de su Espíritu y que corramos al Señor y que corramos a servirle, a honrar su santo nombre. Teníamos un entendimiento entenebrecido, así lo dice Efesios capítulo 4, verso 18, teniendo el entendimiento lleno de tinieblas. Nuestro pensamiento solamente era de continuo al mal, también nos dice Génesis 6, verso 5. Y podemos ver que nuestra realidad espiritual no era muy lejana a lo que hacía Pablo con los creyentes. Si bien nuestra maldad no llegó a la misma magnitud, pero sin embargo estábamos de la misma forma errantes, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero glorioso día que el Señor alzó su voz y nos trajo de muerte a vida. Glorioso día, amados hermanos, cuando este corazón duro ahora se vuelve un corazón de carne, sensible, para conocer al Señor, para servir al Señor. Tenemos esa mayor bendición que el Señor ha obrado en salvación a nuestras vidas. Tenemos esa bendición que aquellos que creen en su nombre, el Señor le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué glorioso, amados hermanos! Autosuficiente, ignorábamos al Señor, de espaldas al Señor. Pero sin embargo, un día, así como al apóstol Pablo, Jesucristo salió a nuestro encuentro. El poder de su Espíritu obró en nuestros corazones y nos transformó y nos hizo una nueva criatura. Y ahora, amados hermanos, después de conocer al Señor, de deleitarnos en quién es Él, como resultado, entonces,
queremos servirle. ¿Y quiénes son entonces los llamados a servir? Sin excepción alguna, sin excepción alguna, todo creyente es llamado a servir. Todo creyente es siervo de Dios. Ese mismo anhelo que tuvo el apóstol Pablo de decir quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga, esa misma obra el Señor hace en nuestras vidas y nosotros le conocemos a Él, reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y ahora como creyentes estamos dispuestos a servir y todo creyente es llamado siervo de Dios. Lo podemos ver, vámonos a Romanos capítulo 6, versículo 22. Como el Señor nos muestra, el apóstol Pablo, capítulos anteriores, cómo estábamos todos destituidos de la gloria del Señor. Y nos dice ahora en Romanos 6, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Y esa es la realidad de todo creyente. Hermano, hemos sido libertados del pecado. Y ahora somos llamados y hechos siervos de Dios. Estamos al servicio de nuestro Dios. Y eso no solamente, como bien decía al comienzo de este punto, no es un llamado para decir, no, el pastor solamente tiene que servir. O no, el hermano quizás diácono de la iglesia está llamado a servir, yo no. ¿Qué pensamiento más equivocado? Todo creyente, amados hermanos, es llamado a servir al Señor. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos considerados siervos de Dios, siervos del Señor. Y eso es algo a poder considerar. Primera de Corintios 7, 22. Hablando a los esclavos que vivían en ese tiempo de forma física, eran esclavos, y él les dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, hablando de una esclavitud física, en aquel tiempo en la iglesia primitiva se dice que más el 50% de la población en Roma era esclava. El tener libertad era un privilegio, ser ciudadano romano no era para cualquier persona en la época, pero sin embargo habían también creyentes que eran esclavos, tenían un amo físico a la cual ellos debían obediencia, debían servicio, pero sin embargo hay una libertad suprema y él le dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Amados hermanos, no hay esclavitud espiritual, le está diciendo. Ustedes pueden estar esclavos físicamente, pero espiritualmente ustedes han sido libertados por el Señor. Ya no son esclavos del pecado, sino que ahora son libres de toda condenación, son libres de toda esclavitud del pecado, de este mundo, y ahora son libertos en Cristo. ¿Qué libertad tenemos en Cristo Jesús? Asimismo, el que fue llamado siendo libre. Muchos se jactaban en la época de que ellos no eran esclavos, que ellos tenían la ciudadanía romana. Pero sin embargo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice, no se olviden, es esclavos de Cristo. Ustedes son esclavos de Cristo. En la otra contraparte, si bien físicamente son libres, pero recuerden que su corazón, su alma, su vida le pertenece al Señor. Ahora ustedes son siervos de Cristo. Por eso que el Señor nos ayude en esta mañana para poder considerar esto. Hermanos, hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de Cristo. Ahora estamos al servicio de nuestro Señor y todo creyente es llamado a servir. Podemos verlo en Primera de Tesalonicenses 1:9. Hablando de cómo
La iglesia de los tesalonicenses era una iglesia ejemplar para los demás en todo ámbito. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amados hermanos, nosotros, y lo que dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, antes servíamos a dioses ajenos. Antes servíamos a dioses ficticios creados en nuestro corazón, en nuestra mente, pero sin embargo han sido transformados, convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Al Dios que el creyente sirve es un Dios vivo y es un Dios verdadero. Y eso debemos considerarlo siempre al momento del servicio. Cuando todo creyente esté a disposición de servir, debe considerar que está ante el Dios vivo y el Dios verdadero. Por lo tanto, hemos podido ver, amados hermanos, que no eres la excepción para no servir. Si eres creyente, debemos estar preocupados de nuestra relación con Dios. Y si somos creyentes, debemos estar preocupados de nuestro servicio a Dios y de nuestro servicio a la iglesia. Todo creyente, amados hermanos, es llamado a servir. Ahora, en tercer lugar, hemos visto cómo Dios ha transformado nuestras vidas. Hemos visto cómo ahora el creyente tiene la disposición de poder servir. Y la pregunta importante, el corazón del tema, ¿qué es entonces servir para el creyente? ¿Qué es el servicio bíblico? ¿Cuál es el concepto, la definición de servicio para nosotros? El verbo que más se utiliza en el Nuevo Testamento, si bien en el Antiguo Testamento principalmente hay 3 verbos que hacen anunciamiento frente al servicio, pero por un tema quizás de tiempo y de detalles nos vamos a centrar en el Nuevo Testamento, en donde la palabra que más caracteriza a un siervo es la palabra en griego doulos, que significa esclavo. Cuando leíamos al apóstol Pablo diciendo, yo soy siervo de Jesucristo, él estaba diciendo, yo soy un esclavo de Jesucristo. El apóstol Pedro, yo soy un esclavo de Jesucristo. Santiago, yo soy esclavo de Jesucristo. Judas, yo soy esclavo de Jesucristo. Y Pablo nos dice a través de sus cartas, ustedes ya no son esclavos del pecado, ahora ustedes son esclavos de Jesucristo. Entonces, en una definición simple y básica, servir de forma bíblica, amados hermanos, es estar en una obediencia total, es una entrega voluntaria y completa al momento de ejercer una labor. Repito, servir, amados hermanos, bíblicamente es considerar o tener una obediencia total a nuestro Señor, una entrega voluntaria y completa al momento de ejercer una labor. Para este mundo, quizás el servir es algo de bajo honor. El estar al servicio de alguien quizás es menoscabado, menospreciado. Pero para nosotros como creyentes, qué honra, qué bendición estar al servicio de Dios, estar al servicio de su iglesia. Podemos identificarnos, la pregunta en este punto, como siervos de Cristo. A través de esta definición podemos ver, amados hermanos, que estamos sirviendo de forma bíblica en nuestras vidas. Estamos sirviendo de forma bíblica en la congregación. ¿Y por qué es importante? Y mi título era de que el creyente sirve a Dios y sirve a la congregación, porque como creyentes, amados hermanos, en todas las áreas de nuestra vida somos llamados a servir a Dios, a honrar al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Pero sin embargo, que el Señor nos ayude principalmente a poder gozarnos cuando servimos a Dios en la congregación, en la novia de Cristo, en su congregación, donde el Señor está con nosotros. Oh Señor, ayúdanos.
para honrarte y servirte de forma bíblica. En cuarto lugar, amados hermanos, ya que hemos conocido que el Señor ha obrado en nuestro corazón, ya que hemos visto que todo creyente debe servir a Dios, debe servir a la novia de Cristo, ya que hemos visto la definición básica, simple, de servir de forma bíblica, vamos a ver 4 formas diversas que encontramos en el Nuevo Testamento en cuanto al servicio. Hay mucho campo para servir, hay harta tierra para arar, hay varios frutos que están maduros y es tiempo de cegar, hay harto trabajo, amados hermanos, en la grey del Señor, y que el Señor nos ayude para ser esos obreros prestos para honrar al Señor y servir en su viña. Encontramos quizás, voy a pasarlo de forma rápida, no soy un experto en griego, en concepto, pero uno de los términos que encontramos en la palabra diaconía o diáconos, de donde proviene, que lo encontramos en Hechos 6 o en Primera de Timoteo, capítulo 3, donde habla también del carácter de los obispos y también el carácter de los diáconos, y la definición simple es un servidor. Cuando hablamos de diaconía, cuando hablamos de un diácono, es un servidor que está presto, amados hermanos, de forma voluntaria y enérgica a poder servir a otro. Encontramos también la palabra leutorgia, que esto conlleva a un servicio público o ministerial. Por ejemplo, a nuestro Señor Jesús los discípulos y también había mujeres que servían a nuestro Señor. De esa forma, amados hermanos, es un servicio ministerial. De hecho, también el apóstol Pablo, cuando él relataba las cartas, habían hermanos que se escribían las cartas y ahí vemos un servicio directamente ministerial. Entonces, encontramos también ese término en el Nuevo Testamento cuando hay un oficio, cuando hay un llamado del Señor, ya sea un pastor, un oficio diaconal, y hay un hermano también dispuesto a ayudar quizás al pastor o al diácono, encontramos también ese término de apoyo ministerial. También encontramos la palabra, amados hermanos, tenapeia, después si quieren se lo doy por escrito, en donde habla, amados hermanos, de un cuidado a los que están enfermos. Eso también lo encontramos en Hechos capítulo 4, versículo 22, cuando los apóstoles, amados hermanos, sanan a un hombre que era cojo. Entonces era un servicio que se le conlleva también en las sanidades. ¿Y por qué se le connota como un servicio también cuando el Señor sanaba a los enfermos? Porque el servicio lo que suple es una necesidad. Entonces cuando hay una necesidad se necesita un servidor y también tenemos ese servicio de tener el cuidado de los enfermos, de aquellos que quizás físicamente no están bien, y podemos encontrar también este término en el Nuevo Testamento, un servicio, amados hermanos, de cuidado, un servicio de aquellos que están enfermos. También encontramos la palabra hiperateia, que se refiere a un ministerio en general, como es, por ejemplo, los oficios que encontramos dentro de la iglesia del Señor, como el Señor ha llamado a algunos de forma especial, quizás en la alabanza de forma más pública, a los coordinadores, a los predicadores. Este es un servicio más público, más general. Pero más allá quizás de los términos puntuales que podemos encontrar en las formas distintivas del servicio, lo importante, amados hermanos, es poder considerar la amplitud que hay para que nosotros podamos servir. Más allá de presentarnos un concepto, más allá de memorizarnos un concepto del Antiguo o del Nuevo Testamento, es más bien considerar la disponibilidad que hay. Así como colocamos en nuestro currículum disponibilidad inmediata, amados hermanos, que esa misma disposición esté al momento de servir al Señor. Disponibilidad inmediata. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos hermanos en nuestra congregación con servicios simples, pero que nos ayudan. Por ejemplo, un hermano está encargado de cargar el parlante un día anterior o el día en la mañana cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio. ¿Y por qué? Porque nos ha pasado que nos hemos olvidado de cargar el parlante. Y quizás parece un servicio tan mínimo, pero sin embargo ese parlante nos ayuda a pregonar la palabra del Señor. Y hay un hermano encargado de ese servicio. Tenemos una hermana encargada de pagar los servicios básicos de la congregación.
Un día casi nos cortan la luz, se nos había olvidado pagarla. Pero sin embargo ahora tenemos una hermana encargada de pagar los servicios básicos de la congregación. Tenemos una hermana encargada de comprar el agua, algo tan vital que nos ayuda a mantenernos frescos, saludables. El agua es indispensable y tenemos una hermana encargada de poder comprar el agua. Tenemos hermana encargada de comprar los utensilios de aseo. Nos encanta llegar a la congregación y ver nuestro salón limpio, ver nuestro salón perfumado, ir al baño y que ese baño huela a cloro, que tenga buen olor. Bueno, hay una hermana encargada de comprar esos útiles de aseo. Tenemos un hermano encargado de las necesidades básicas de la congregación en la mantención, cómo se encarga de los detalles, de quizás cortar el pasto o ver alguna manutención necesaria dentro de la congregación. Tenemos otra hermana que está dispuesta a llevarse los manteles, lavarlos, lavar las cortinas, algo tan simple, una cortina. Pero ahí hay una hermana sirviendo, honrando al Señor. Tenemos hermanos encargados de las redes sociales, mis hermanos preocupados de la alabanza. Tenemos a mis hermanas voluntariosas que siempre están dispuestas a donar, que siempre están dispuestas a servir, cuando sobre todo los hombres tenemos hambre. Mis hermanas ahí con su servicio, donando quizás algo simple, un queque, trayendo cositas ricas, pero ahí siempre está presto el servicio. Cuando hemos tenido hermanos enfermos, hermanos dispuestos a visitar, a consolar. La amplitud del servicio, amados hermanos, es mucha. Que el Señor nos ayude, no simplemente a excusarnos. Primeramente, la primera pregunta, ¿quién eres, Señor? Preocuparnos de nuestra relación con Dios. Y también preocuparnos de nuestro servicio a Dios y de nuestro servicio a la iglesia. Entonces, como veíamos, hay una diversidad de formas de poder servir al Señor y a su novia. Ahora vamos en quinto lugar, vamos a ver el propósito del servicio. Importante poder ver su definición, importante poder ver, amados hermanos, las características del servicio, importante poder ver quiénes son los que deben servir. Todos somos llamados a servir. Indiscutiblemente debemos ver el propósito de servir. Y como, amados hermanos, Iglesia Bautista Reformada, tenemos un lema fundamental, una doctrina fundamental en nuestro servicio, y es el lema Soli Deo Gloria. Esto no queda ajeno al momento de servir. Cuando servimos, amados hermanos, el propósito de servir es dar gloria y honra a nuestro Dios. Cuando nuestro servicio, amados hermanos, se desvirtúa, cuando nuestro servicio se separa de darle gloria a Dios, pecamos, fallamos, erramos en nuestro servicio y en vez de hacer un bien estamos haciendo un mal. Salmo 115:1 nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre sea la gloria. Por eso, amados hermanos, este es un propósito fundamental al momento de servir. Cuando meditaba en esto le decía: oh Señor, perdóname cuando me he atrevido a servir un vaso de agua y no ha sido para tu gloria y no ha sido para tu honra. Oh, perdóname, Señor, cuando te he servido y no ha sido para glorificar tu santo nombre. Gálatas capítulo 1, verso 10. Podemos ver cómo el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amados hermanos, ¿con qué fin nosotros estamos sirviendo en la congregación? ¿Será para llenar nuestro corazón de expectativas? ¿Será simplemente que ocupamos el servicio como un escalón para llegar a lugares públicos de reconocimiento, pero no estamos honrando al Señor?
Que el Señor nos ayude a entender en esta mañana que el propósito del servicio es dar gloria, es dar alabanza, es dar honor, amados hermanos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no a nosotros, Señor, sino a ti sea la gloria. Y eso se aplica en cada servicio que nosotros podamos realizar. ¿Acaso quiero servir yo a los hombres? Dice el apóstol Pablo. ¿Quiero yo agradar a los hombres? Ese será el propósito del servicio. Si yo agradara a los hombres, no sería siervo, no sería esclavo de Cristo. Nuestro principal propósito al momento de servir es darle honra y gloria a nuestro Señor. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, perdónanos cuando hemos servido y no ha sido para tu gloria y no ha sido para tu honra. Como último punto, amados hermanos, hemos visto su definición del servicio, hemos podido ver que todo creyente es llamado a servir. Hemos visto el propósito del servicio, que es dar gloria a Dios. Y ahora vamos a ver que tenemos el ejemplo supremo, el ejemplo por excelencia del servicio. Tenemos al diácono por excelencia, y ese es la persona de Cristo. Vámonos a Filipenses, capítulo 2. Verso 6, nos dice el apóstol Pablo, verso 5 vamos a dar, capítulo 2, verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, escuche bien, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Eso es lo que hace un siervo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos al servidor por excelencia. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veíamos al inicio cómo los hombres estaban dispuestos a dar su vida por la patria. Veíamos cómo instituciones públicas están al servicio de la ciudadanía. Veíamos cómo un soldado en todo tiempo, ya sea en tierra, ya sea en mar, ya sea en los cielos, él estaba dispuesto a jurar ante Dios y la bandera y dar su vida si fuera necesario. Pero sin embargo, el siervo por excelencia, él dio su vida por los más viles pecadores. Este siervo por excelencia, se humilló hasta lo sumo, siendo él Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Hizo un viaje colosal desde la eternidad a la tierra, se introdujo en el vientre de una mujer, nació en un pesebre, caminó, habitó entre nosotros, sirvió en su ministerio, sanó enfermos, predicó el evangelio. Y él fue obediente, no solamente hasta la mitad de su camino, sino hasta cumplir el propósito redentor. Él pudo decir en la cruz, consumado es. Qué servidor, qué siervo por excelencia. Culminado es, ya la deuda fue pagada, ya la deuda fue cancelada. Si queremos mirar a un siervo por excelencia, si queremos ver a alguien que ha servido nuestra vida, que nuestra mirada está en Cristo Jesús. No hay otro siervo como Él, no hay otro servidor como Él. Podemos ver en Mateo 20, 28, como el Señor nos dice. Mateo 20, 28.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y cuál es el resultado del servicio del Hijo del Hombre? Y para dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué servidor! Amados hermanos, que nuestra mirada hoy esté en Cristo. Que cada vez que nosotros sirvamos, no sea simplemente para nuestra propia autosuficiencia, para sentirnos realizados, que no sea para agradar a los demás, sino que nuestra principal causa es mirar a Cristo, el servidor por excelencia. Que el Señor nos ayude en esta mañana, ya para ir concluyendo quizás este tema. Si nuestro 2025, o si quizás nuestra vida como creyente ha ido en declive, si quizás no hemos considerado la importancia de poder servir a Dios, de poder servir a su iglesia, oh Señor, que en esta mañana se enciendan nuestros corazones por ti. Oh Señor, permítenos, Espíritu Santo, enciende nuestras vidas y que seamos servidores del Señor. Qué honra tenemos, qué dicha tenemos servir a Dios. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de Dios. Antes, amados hermanos, estábamos esclavizados a la muerte, al pecado, condenados a una muerte eterna. Pero sin embargo, a todos los que creen en su nombre, tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bendición, amado Señor. Y ya como preguntas aplicativas para ir finalizando. ¿Has considerado tu relación con Dios antes de servir? Una pregunta que yo me hice y que debo analizar. He considerado primeramente, antes de correr a realizar alguna actividad, en cómo está mi relación con el Señor. La primera pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Anhelamos conocerle más y más? ¿Anhelamos sumergirnos en su palabra, amados hermanos, y conocer quién es nuestro Señor? ¿Hemos considerado el propósito real del servicio, que es dar gloria, que es dar alabanza a nuestro Señor? Si hay algo por lo cual debemos orar de forma individual, y como cada uno de los creyentes que somos parte del cuerpo de Cristo, oh Señor, guarda nuestro corazón del orgullo. Qué hilo tan delgado, amados hermanos, el poder servir en la congregación, y que sea para nosotros, que sea para el de al lado, y principalmente no sea con el propósito de honrar al Señor. Que todos nuestros servicios puedan ser para la honra y gloria de su nombre. Qué hermosa iglesia, cuando todos sus miembros, cuando todos aquellos entienden que están a disposición de honrar al Señor, al servicio de Dios y al servicio de su iglesia. También debemos considerar de que si hemos fallado en nuestro servicio, si no estamos honrando al Señor con excelencia, debemos arrepentirnos y volvernos a Él. Que el Señor, amados hermanos, en esta mañana levante las rodillas paralizadas y levante los brazos caídos, y que pueda haber una iglesia que conozca quién es su Señor, y que pueda haber una iglesia que ame honrar al Señor en su servicio. Esta ha sido la meditación del consejo de su palabra en esta mañana, y gracias al Señor por ella.